Buenos Bueno, días. gracias por habilitarme la cámara y el micrófono, estaba sufriendo por eso. Mis estimados compañeros de la Secretaría de Educación, rectores, coordinadores, directores y profes, es un placer para nosotros estar abriendo estos espacios de acompañamiento a su gestión. Tenemos una semana fuerte de trabajo, de planificar el año entrante, de organizar nuestras ideas y de organizar todo el tema de nuestro trabajo con los niños. Es para mí un placer hoy presentarles digamos que esta charla que va enmarcada en todas las necesidades de acompañamiento que ustedes tenían, la convivencia y toda la tolerancia, todo el convivir en paz, es algo muy importante para nuestros ambientes educativos. Por eso decidimos que esta charla fuera la que abriera el espacio que nosotros tenemos para ofrecerles en términos de acompañamiento, que va también unido al acompañamiento presencial de algunos compañeros de la Secretaría de Educación que van con ustedes a sus establecimientos educativos. Es muy importante que estemos atentos a este webinar, al que viene mañana, que es el del pacto, y a los que vienen después. Tenemos 4 webinars muy importantes para ustedes y que esperamos sean de su entera satisfacción, que lo aprovechen al máximo y esperamos también su retroalimentación para poder mejorar. Les ruego me excusen, yo voy camino a Bogotá al encuentro de líderes de calidad y al Foro Educativo Nacional, en donde va a exponerse la experiencia de Norte de Santander, ganadora en el Foro Educativo Departamental, que es del municipio de Silos. Sin más preámbulos, dejo a Shirley y a José, que son los encargados de hoy moderar este webinar para que comencemos y aprovechemos el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan atendido este llamado, que de forma muy cariñosa, muy responsable lo estamos haciendo, respetando la autonomía de las agendas de trabajo de los establecimientos educativos. Tengan ustedes un excelente día y una excelente semana de desarrollo institucional. Buen día para todos. Gracias, doctora Torcoroma, por sus palabras, por su mensaje. Gracias por acompañarnos. Sabemos, bueno, que está ya en Bogotá atendiendo lo pertinente a estas 2 actividades, que es el Foro de Experiencias Significativas y el Encuentro de Líderes de Calidad, para conocer las nuevas líneas de política pública en materia de calidad educativa que viene desde el Ministerio de Educación. Muchas gracias y que tenga feliz el resto de jornada, doctora Torcoroma. Muy bien, compañeros, acabamos de colocar allí el registro de asistencia en el enlace, en el chat, tenemos el registro de asistencia. Gracias, si los podemos ir diligenciando, ahí van a estar el registro de asistencia. Agradecemos a todos los compañeros que se están conectados. Recordamos que esta plataforma le agradecemos mucho a Víctor Gutiérrez de Dialego por habernos facilitado esta plataforma. Podemos estar aquí hoy, 1000 personas, podemos estar aquí en esta reunión, así que no tenemos problemas para la capacidad. Hoy tenemos 271 hasta el momento. Muy bien, vamos a decirles y a ponerlos en contexto, compañeros, que hemos venido trabajando las 2 áreas, inspección y vigilancia del área de calidad, en fortalecer los procesos de convivencia escolar. Primero que todo, agradecer y decir que hemos venido con el apoyo de Colombia Transforma y GIZ, revisando todo y apoyando todo el tema de los procesos de convivencia escolares. Por eso que con el apoyo de Colombia Transforma el año anterior realizamos y conformamos la red de docentes orientadores del Catatumbo y el municipio de Ocaña. Allí realizamos varias jornadas de trabajo y bueno, sobre todo lo que tiene que ver con asistencia técnica. Este año, gracias a la Agencia de Cooperación Alemana ProPaz, hemos estado en la conformación de la red
trabajando con todo el tema de conformación de la red en la zona de suroriente, en la subregión suroriente, suroccidente, metropolitana y zona centro, subregión centro. Aquí hemos acompañado también para todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos de convivencia escolar. Quiero decirles que en el marco de estos dos trabajos, de estos dos acompañamientos, la Secretaría de Educación junto a GIZ, y aquí tenemos que agradecer mucho a dos personas que nos han estado apoyando en este tema, a la compañera Chile y a este servidor, en la elaboración de estos dos documentos. Uno, con la profesora Gisela Leal, estuvimos trabajando un documento que ya está listo, solamente está para la verificación del logo, estamos ya con la diagramación, los últimos retoques, y es una experiencia que hemos podido trabajar con la institución educativa General Santander del municipio de Villa del Rosario. Ahí hemos venido apoyando todos estos procesos y bueno, venimos apoyando y elaboramos un documento enmarcado en las recomendaciones 62 y 63 de la Comisión de la Verdad. Ahí estuvimos trabajando cómo proyectar o cómo revisar los proyectos transversales y cómo trabajarlos. Ahorita más adelante, pues también se los vamos a mostrar para que ustedes vean cómo lo tenemos organizado. Y yo sí quisiera que la compañera Chile también nos contara de ese otro documento que está ahí, un documento muy, muy bueno, de verdad, muy bueno, que hemos estado trabajando también con el apoyo de Gisela Leal, Víctor Gutiérrez, Chile y este servidor, tratando de brindar unos documentos orientadores que sean ágiles, prácticos, que sean sencillos y con cajas de herramientas, o sea, vienen con cajas de herramientas para que ustedes lo puedan conocer y facilitar. Entonces podemos hablar de este tema, Chile, de este documento, para que no sé si lo puedas compartir allí o yo lo puedo compartir y lo vamos revisando, ¿te parece? Sí, José, yo te agradezco que por favor tú me ayudes a compartirlo porque tú sabes que a Perfecto. mí no me atropella la tecnología, sino me Perfecto. muerde. Y Perfecto. lo particular no quiero conflictuar la transmisión. Perfecto. Es cierto, tenemos gran complacencia, tenemos mucha felicidad por poderles compartir a todos nuestros compañeros docentes, directivos docentes, que hemos estado trabajando en un documento maravilloso, un documento orientador respecto de los ajustes al manual de convivencia desde las prácticas restaurativas. Este documento también lo hemos adelantado con la profe Gisela Leal y con nuestro compañero Víctor, en los que se han hecho aportes maravillosos para enseñarles a la institución a ajustar su manual de convivencia, a hacer todas las modificaciones que sean necesarias, pero desde ese enfoque de las prácticas restaurativas. ¿Qué implica para nosotros? Porque esta es una postura muy particular de la Comisión de la Verdad, pero no podemos en lo más mínimo desconocer que desde que nace la Ley 1620, en su esencia primordial, nace buscando la reparación del daño causado y la restauración respecto de cualquier situación que sea susceptible de ello. Entonces, es cómo sensibilizar a nuestras instituciones de qué son las prácticas restaurativas, en qué consisten, qué es lo que promueven, por qué son tan importantes en esta sociedad en el que es absolutamente fundamental partir del perdón, partir de la conciliación, de la reparación. Entonces, el enfoque ha sido maravilloso. Y en este documento orientador focalizamos la atención en tres aspectos de nuestra lista de chequeo. Uno, que es cómo hacer una lectura de contexto desde las mismas prácticas restaurativas.
hacer una lectura de contexto, por supuesto, aterrizada a las situaciones únicas y exclusivamente que afectan la convivencia escolar de la institución, cómo enseñarle a la institución, o más bien cómo reiterarle a la institución cuál es la postura de la Secretaría respecto de cómo clasificar las situaciones en tipo 1, 2 y 3, que no tiene absolutamente nada que ver con faltas leves, graves y gravísimas, porque seguimos con varios cortocircuitos. Ese, por ejemplo, nos hace muchísimo daño y es de una vez y por todas entender que definitivamente la tipología de las situaciones reviste unas características muy puntuales que no guardan relación con faltas leves, graves o gravísimas, que solamente le atañen a los funcionarios públicos. Y finalmente, que es pues como la cereza del postre, y es cómo establecer el procedimiento para implementar protocolos en cada una de las situaciones, prestando las garantías constitucionales del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa de las partes, pero siempre desde el enfoque de la medida restaurativa, de cómo enseñarle a nuestros niños y adolescentes que definitivamente lo más importante es pensar en cómo, si se ocasionó un daño, restaurarlo, repararlo y procurar rediseñar la actitud o replantearla para aportarle a una sociedad de bien. Ese es nuestro documento. Hoy vamos a hablar de él fundamentalmente porque nuestra Secretaría ha focalizado la atención en esos tres aspectos, pero yo quiero pues que este enfoque lo hagamos desde las dos perspectivas y que vayamos charlando con José. No sé qué piensas, José, si al final entonces les damos chance a nuestros compañeros de que puedan plantearnos las inquietudes que tengan al respecto, ¿te parece? Perfecto, vamos a la idea. ¿Cuál es? La idea, estimados compañeros, es que podamos presentar pues nuestras recomendaciones en todos los procesos de convivencia y ya al final podemos atender las diferentes inquietudes que ustedes a bien tengan. Entonces, agradecer a todos los profes que nos están, Chile, enviando las fotos, a todos aquí nos están enviando a la compañera rectora del Santo Ángel, allá en el municipio del Carmen, a todos ellos que están ahí conectados. Gracias a todos los profes del Santo Ángel, también al profesor Pedro allí que está conectado desde la institución educativa rural Tres Bocas, y a todos los que están conectados y que nos están enviando allí las diferentes, el Centro Educativo Rural El Sur, ahí en el municipio del Carmen, el Enrique Pardo Farelo, bueno, a todos los que nos están allí escribiendo, a los compañeros de Chitagá, a todos los de la red de docentes orientadores. Bueno, pero sin más preámbulos, Chile, vamos a comenzar pues esta charla. Vale, José. Como ya les había dicho, a nosotros, por supuesto, nos interesa mucho que la institución educativa tenga claros cuáles son los 11 puntos que concibe la lista de chequeo establecida por la Secretaría como conclusión de lo que define el artículo 29 del decreto 1965 del 2013. No obstante, hemos evidenciado con José que lo más importante, sin que lo otro sea insignificante o mucho menos, sino que lo más importante o lo que define la estructura de un manual empieza por una adecuada y verdadera lectura de contexto. Una lectura de contexto que no sea el resultado de un análisis geodemográfico o histórico, o en donde se analicen los referentes gastronómicos de la localidad, ni mucho menos, sino que atienda las situaciones o lea las situaciones que más afectan la convivencia escolar, que también entendemos en ningún caso, por más cercanas que estén dos instituciones, sea la misma. Porque así como entendemos las potencialidades de una institución distan una de otra, así también las dificultades que pueda tener una institución de otra. Por eso es que es importante que nosotros podamos reconocer y podamos analizar
cuáles son las situaciones que se dan con más frecuencia, que afectan el clima escolar, y cuáles, así, atendiendo el nivel de reincidencia, se definan cuáles son las que menos. ¿Cuáles son las que definitivamente para nosotros son absolutamente trascendentales y las que están causando una mella en el ambiente escolar? ¿Y cuáles son las que definitivamente podemos ir replanteando o manejando de otra manera? Porque a veces lo que nos pasa es que nuestra población escolar va evolucionando o va cambiando su manera de pensar, o existen muchos factores que influencian su forma de ver las cosas, pero nosotros no evolucionamos de la misma forma o no queremos ver las cosas de la misma manera o desde la misma perspectiva que la ven los jóvenes. Nos pasa muy seguido y siempre decimos, es que todo el tiempo de antes fue mejor, toda costumbre de antes fue mejor, toda tradición de antes fue mejor y no avanzamos con eso. Por eso es que nosotros planteamos acá, así como viene sugiriéndose desde la guía 49 del Ministerio de Educación, que hagamos esas lecturas de contexto personales y lecturas de contexto colectivas, en las que podemos desde todas las perspectivas, desde los docentes, desde los estudiantes, desde los padres de familia, desde los directivos, analizar cuáles son las situaciones que más nos afectan. Siempre lo decimos, José. Yo no sé si tú tengas que hacernos un aporte ahí al Sí, tema. sí, sobre todo aquí tenemos algo una pregunta. ¿Por qué no existe un manual de convivencia común para todas las instituciones educativas? Porque es que a veces pensamos que podemos estar allí conectados, podemos estar en varias sedes y que todo es es la misma lectura de contextos, ¿no? Las situaciones son totalmente diferentes. O sea, el contexto en los establecimientos educativos es diferente. Incluso, así sea una misma institución educativa que tenga varias sedes, pues es diferente una sede a otra en su contexto. Por ejemplo, sobre todo en las zonas rurales, donde los centros educativos rurales tienen varias sedes. Entonces, la sede, por decir algo, en el municipio del Carmen, en el sur, la sede, la Pelegrina puede ser diferente a la sede de San Francisco, o sea, son sedes que son diferentes. Entonces, aquí tenemos que decir que son totalmente diferentes y por eso es esencial reconocer y evaluar las situaciones que con mayor frecuencia inciden en la convivencia escolar. Es por eso que tenemos que tener claro que la lectura de contexto es diferente y que la ley 1620 exige una comprensión profunda de esa lectura de contexto. Si no tenemos una lectura de contexto, estimados compañeros, si no tenemos una lectura de contexto, pues no vamos a tener un buen manual de convivencia. O sea, es fundamental que podamos tener una lectura de contexto clara, concisa y que podamos allí leernos, en otras palabras, qué es lo que está pasando en la convivencia escolar, cuáles son las situaciones de riesgo. Por eso hay una caja de herramientas para leer, para tener una buena lectura del contexto que la podemos aplicar y muchos de ustedes ya la conocen, que es Hagamos Memoria y Cuidemos la Vida. Es donde a través de la memoria histórica podemos revisar cuáles son las situaciones que afectan la vida y la convivencia en los establecimientos educativos, Chile. Sí, lo que dice José es cierto. De hecho, nos ha pasado en varios eventos en los que estamos o dictamos un conversatorio, nos preguntan siempre, ¿y por qué no hacer un solo modelo de manual de convivencia? Pues efectivamente, por lo que ya acaba de decirnos José, la norma es muy clara en ese sentido y lo primero que nos indica para resignificar nuestro manual es que esta lectura definitivamente atienda las situaciones que más le afectan a la institución, que en ningún caso pasará con dos instituciones que les afecte exactamente lo mismo o en la misma proporción. Por eso es que, entre otras cosas, es muy importante que cuando hagamos la lectura de contexto tengamos en cuenta una particularidad, y es que nuestro manual, para garantizar el debido proceso, ahorita les vamos a hablar de él, para garantizar el debido proceso, tiene que establecer cuántas veces se deberá reincidir en una situación tipo 1 para que esta situación se convierta
en 2. Como ya sabemos, es importante tenerlo presente hoy, vamos a hacer un recorderis pequeñito. Cuando hablamos de las situaciones 1, hablamos de todas aquellas situaciones donde se ha presentado un conflicto que ha sido manejado inadecuadamente, que afecta el clima escolar, que son esporádicas, pero sobre todo esa es la característica que queremos resaltar en las situaciones tipo 1, que son esporádicas. Y para que se convierta en 2, necesariamente debe ser sistemática y repetitiva, esa situación tipo 1. Por eso es que cuando hacemos esa lectura de contexto, es muy importante que de una establezcamos cuál es la que más reincidencia tiene y en ese orden se vaya estableciendo o enlistando cuál es la de más reincidencia a la de menor reincidencia y que podamos dejar claramente cuántas veces estaríamos dispuestos como institución a permitir que un chico reincida en una situación 1 para que esta se nos vuelva 2. Y con eso llevamos entendiendo que esto no tiene absolutamente nada que ver con falta leve, grave o gravísima. Y aquí hay que dejar claro algo, Chili, a todos los compañeros, y es algo que estamos trabajando fuerte desde hace rato, y lo hemos venido trabajando con nuestros compañeros, los docentes orientadores. Con los docentes orientadores tienen claro 2 cosas, y queremos que todos los docentes y directivos lo tengan claro. Primero, la ley propone abandonar el término de faltas. O sea, es un error que nosotros todavía hoy, después de 10 años, hablemos de faltas. No existe en el lenguaje de la ley de convivencia la terminología de faltas. Existen situaciones, ¿cierto? O sea, no existe, profes, no existe falta leve, falta grave y falta gravísima. No existe. Nunca vuelvan a decir falta leve, falta grave y falta gravísima. La ley 1620 nos habla de situaciones y se clasifican en tipologías. Entonces, situación tipo 1, situación tipo 2, situación tipo 3. Así se clasifica. Entonces, frente a este tema, aquí como estoy mostrando, dice diferencia entre las nociones falta y situación de convivencia. La falta, vamos a hacer este chile, voy a ir leyendo y tú vas a ir, por favor, fortaleciendo estas diferencias. Cuando hablamos de falta, hacemos énfasis en el agresor, ¿cierto? Pero cuando hablamos de situación, hablamos de énfasis colectivo, hablamos de afectado, afectada, agresor, agresora, involucrados, comunidad educativa y los acuerdos. Entonces, hay diferencias. Falta es una actuación contra el reglamento escolar, que ese era lo que nos dejó el decreto reglamentario de la ley 115. 1860. El 1860, correcto. Ahora, situación es una afectación a una persona o a un grupo. En la falta, cuando hablamos de falta, siempre veníamos con el concepto de sanción. Entonces, hay una falta, hay una sanción. Hay una falta, hay una acción correctiva. Entonces, cuando hablábamos de falta, se priorizaba la sanción, ¿cierto? Aquí se prioriza en la situación la reparación y la responsabilización. En la falta tiene una perspectiva punitiva. Y aquí en la situación hablamos de restauración y hablamos de derechos. En la falta, entonces, hablamos de que es acumulable. ¿Cuántas faltas ha tenido esta persona? Entonces, faltas. En la situación no es acumulable. En la falta puede generar estigma y desescolarización. En la situación busca la permanencia educativa y la integración al tejido social. Chile. Es muy importante que tengamos todos claro que cuando establecemos las situaciones que más afectan la convivencia escolar,
Estas situaciones tienen que ser claras. El lenguaje en el que establecemos las situaciones tiene que ser diáfano, tiene que ser puntual. A veces creemos que la asertividad en el lenguaje de la convivencia es decir a todo que sí, o hablar bonito, o definir en términos muy coloquiales la situación, cuando en realidad hay que poner en términos claros lo que nosotros consideramos que es una situación de convivencia, y es porque también atiende a esas características puntuales que la norma prevé. Tengo que dejar claro que una situación es uno porque así lo determina la norma, y no que es uno porque yo considero que es uno, o también porque seguimos con el cortocircuito de esta parece ser leve, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso. Este cortocircuito es importante que lo vayamos eliminando de nuestra CPU, porque nos hace mucho daño, queridos compañeros. Es muy importante que nosotros de verdad desvirtuemos, como dice José, de una vez y por todas el hecho de que las faltas en el tema de convivencia escolar no existen. Existen las situaciones, y cada una de estas situaciones tiene unas características puntuales. En este documento, con la GIZ, recordamos todo el tiempo ese tipo de conceptos para que quede claro sobre qué terreno estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos claro que las situaciones 1 son todas aquellas que corresponden a conflictos manejados inadecuadamente, que son esporádicas, que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daño al cuerpo o a la salud de algún miembro de la comunidad educativa, ya tenemos claro qué puede ser. Y a veces analizamos, y de hecho, hace unos días me hacían una consulta, usualmente nos la hacen a José y a mí, eh, pero me decían, bueno, es que resulta que tenemos el caso de un niño súper tranquilo, súper juicioso, súper noble, muy responsable, que de un momento a otro empezó a tener algunas dificultades en su casa y acá en la institución, y tenía malestares con algún docente, porque a veces el docente no era muy asertivo, a veces el docente no era el más amable, no era el más querido pues en su forma de expresarse o de referirse al chico, y de un momento a otro el chico entonces explota de la peor manera y trató al docente de la peor manera, de una manera completamente injustificada. Esa situación es estrés, ¿cierto que sí, doctora? Tenemos que de una vez mirar a ver cómo desescolarizarlo. Y les decía yo, por favor, analicen simplemente los conceptos que trae la norma, que son muy sencillos. Por más grave que parezca una situación, si es absolutamente esporádica, si no se había presentado, si no teníamos ningún antecedente, tenemos que analizar por dónde empieza a clasificarse la situación, y siempre es uno. Aunque creamos que la situación es muy grave, lo que tenemos que analizar es que no porque sea uno es menos grave, ni porque sea 3 es menos grave que, o todo creemos que podemos establecerlo como situación 1 cuando se nos olvida que la situación que estamos estableciendo como 1, que ya es delicada, está consagrada en el Código Penal como una conducta punible. Entonces tenemos que tener claro que las situaciones 1 son esporádicas, las 2 son repetitivas y las 3 corresponden a las conductas punibles que están debidamente tipificadas en nuestro Código Penal colombiano, que es la Ley 599 del 2000. José. Sí, entonces siguiendo acá, podemos, hagamos este ejercicio, Shirley, para que los profes vayan comprendiendo. A veces decimos situación tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, pregunto, situación tipo 1, ¿qué es lo que deben saber? Solamente una palabra, tipo 1. Lo único que deben saber es que las situaciones 1, en términos generales, son esas situaciones que no se nos habían presentado nunca o que son supremamente esporádicas, se dan O sea, muy, muy de vez en esporádicas. cuando. Sí, en Entonces, cada vigencia esporádicas. no, Entonces, no tenemos antecedentes en la vigencia pues de la situación. es esporádica, es una Ah, situación esporádica, es una situación, es como para ir precisando esas palabras claves para que no, ellos digan, uy, no, es que, ¿cuál es la palabra que puedo asociar con situación tipo 1? Entonces, profe, situación tipo 1 es una situación esporádica, ¿listo? Situación tipo 2 es sistemática, es repetitiva, ¿cierto?
Esa es la situación tipo 2. Y Ajá. situación, Por ¿cierto? eso José, cuando ya hablamos de sistemática y de repetitiva, ya la asociamos directamente con la expresión de acoso escolar, bullying, o ciberacoso, ciberbullying. ¿Y por qué? Porque efectivamente cuando definimos el término acoso escolar, nos referimos a esa situación sistemática y repetitiva mediante la cual se menoscaba la dignidad, el buen nombre o se afecta mentalmente a un miembro de la comunidad educativa. Entonces es muy importante que tengamos claro que por qué son dos las que se consideran ya acoso o ciberacoso, porque efectivamente son esas situaciones que se han venido presentando, en las que hemos tenido conocimiento muchos miembros de la comunidad educativa y en las que no se han podido tomar medidas de fondo para que se mitigue o se finiquite el daño que se le está haciendo a un estudiante, a un docente, a un administrativo, incluso a un directivo. Entonces es muy importante que tengamos claro que aquí es cuando ya hablamos de el famoso bullying. Perfecto. La otra es la situación tipo 3. Entonces, aquí Ajá. sí yo quiero, profes y estimados directivos, pedirles un favor, estimados directivos y compañeros, es pedirles este favor. Una situación tipo 3 es, como lo dice aquí, lo voy a leer, son situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual que establece la ley 599. Entonces, yo tengo que tener claro que es un delito o un presunto delito de acuerdo a la ley, Shirley. Tengo que tener claro eso. O sea, compañeros, porque es que a veces colocamos en los manuales de convivencia, en una situación tipo 3, algo que no corresponde a lo que prevé la norma, no corresponde. Entonces colocamos allí algo por decir. Una cosa es microtráfico, ¿cierto? Otra cosa es consumir licor. Y entonces a veces decimos consumir licor fuera del colegio. Entonces es una situación tipo 3, porque estamos diciendo que es. Entonces yo pregunto, la ley dice que consumir licor fuera del colegio es una situación, es un presunto delito. Entonces tenemos que tener claro cuáles son esos presuntos delitos que habla la ley 599, Chile. Sí, así por ejemplo también es muy recurrente que establezcamos como situación tipo 3 tener relaciones sexuales en la institución educativa. Y volvemos exactamente a lo mismo. Tener relaciones sexuales está consagrado en la ley penal colombiana como un delito y entra la discusión. Definitivamente, ¿es un delito o es una situación antiética que debemos sí o sí tratar y debemos dejar claro? Es importante que nosotros tengamos un lenguaje claro, diáfano, en el que dejamos sin lugar a dudas, sin un lenguaje confuso, un lenguaje enredado, no dejamos ver claramente cuál es la situación que tenemos consagrada como tipo 3. Aquí lo más importante es tener claro, además es muy fácil. Si yo enlisto una cantidad de situaciones tipo 3 porque considero que hace parte de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual que están consagrados en el Código Penal colombiano, pues sencillo, los confronto en Google con el Código Penal y establezco si efectivamente corresponde a un delito lo que quiero establecer o no, pero definitivamente es importante darle la connotación a cada una de las situaciones que se nos pueden presentar. Ahora, es importante que definitivamente esta clasificación corresponda a las situaciones que en serio nos están afectando, porque a veces también ponemos una cantidad de situaciones que no nos pasarían o que, bueno, por previsión también a veces algunas instituciones deciden ponerlas, pero son muchísimo más penalistas buscando pues como judicializar en vez de reparar o restaurar. Aquí es muy valioso que tengamos en cuenta que, como ya lo dije,
nuestro manual tiene que prever en la lectura y en la clasificación de situaciones cuántas veces el chico deberá reincidir en la situación tipo 1 para que se nos vuelva 2. ¿Y esto por qué? Porque debimos empezar, José, por hablarles un poco del debido proceso, porque hay otro cortocircuito que nos afecta muchísimo. Y es que todo el tiempo las instituciones quieren, o cuando nosotros abordamos el tema y les decimos a ustedes qué les parece o con qué asocian el debido proceso, automáticamente nos dicen que con el conducto regular. Sí. Para la Secretaría de Educación, la figura de la conducta, el del conducto regular, perdón, es una figura lesiva que en lo más mínimo garantiza el cumplimiento o el respeto por el debido proceso. ¿Y esto por qué? Porque el debido proceso dentro del ámbito escolar no es otra cosa que el derecho que tiene todo miembro de la comunidad educativa a un juicio justo con reglas claras. Lo que ya queremos de una vez y por todas es que la institución educativa deje de inventar sobre la marcha qué hacer con el chico que incurrió en una situación. Entonces, nos parece supremamente lesivo, supremamente delicado y expone de alguna manera o vulnera o hace que la institucionalidad se ponga en un estado de vulnerabilidad tal que cualquier acción judicial puede impetrarse contra la institución cuando no se ha podido garantizar este derecho. Todo el tiempo cuando hablamos del debido proceso se cree que eso huele a conducto regular, que es el conducto de pasos, que es el conducto de, sí, de pasos que se deben seguir para llegar al objetivo que se pretende, que es sancionar, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso el debido proceso. Es un derecho constitucional, es un derecho que se le garantiza a todo ciudadano colombiano sin excepción. Y no importa en el nivel de compromisos judiciales que tenga, esa garantía procesal tiene que prestársele a todo ciudadano colombiano. ¿Y en qué consiste? En que yo, ciudadano colombiano, tengo derecho a un juicio justo, pero con reglas claras. A mí me han explicado claramente qué va a pasar conmigo, cómo se va a adelantar el proceso y no que, ok, acaba de presentársenos una situación, este chico acaba de atacar a otro con una navaja y entonces, ¿qué hacemos? Reúnanse extraordinariamente el comité de convivencia y ¿qué determinamos? Se desescolariza 20 días al muchacho. ¿Y por qué? Porque sí, porque a esa conclusión llegó el comité y porque el consejo directivo hizo una presión o otra. Estoy hablando de una situación hipotética que ustedes y yo sabemos que no es tan hipotética porque nos pasa muy seguido en las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que les recomendamos de todo corazón? Chicos, chicas, compañeros, docentes y directivos, establezcan el procedimiento claramente en su manual y díganos cómo van a adelantar el procedimiento para implementar ese protocolo. Yo, ¿cómo hago para saber que un chico ha reincidido en situaciones 1 si no tengo evidencias institucionales que den cuenta de que él ha reincidido? Tenemos que dejar de pensar, ay, no, es que no paramos de sufrir con este muchacho que da lata y que da lora y que molesta todo el tiempo. Y no, eso hacemos todos los ejercicios de reflexión, lo llamamos a él, llamamos a su mamá o a su papá, pero no logramos avanzar con él. No, tenemos que tener la conciencia clara de que si no constituimos evidencia institucional que muestre que al chico le implementamos tantos protocolos como establece el manual y entonces ya el manual nos dice, ok, ya él ha reincidido tantas veces en una situación 1 que ya tiene que ir a 2 y por supuesto que va a ser citado al comité de convivencia para que con su mamá establezca compromisos o su acudiente compromisos muy puntuales, de lo contrario tendremos que activar la ruta de atención integral e involucrar aquí a las autoridades. Entonces, es muy importante que tengamos claro para dónde vamos. Por eso es que el debido proceso es tan importante. Es tan importante que cada institución educativa sepa cuál es el paso a seguir cuando la situación se complica, pero si no lo analizan desde la perspectiva de cuáles son las situaciones que más se me presentan, cuál es la reincidencia que tiene cada una de las situaciones, cuáles son las situaciones que nos están afectando,
pues nunca vamos a poder establecer claramente cuál es el procedimiento que vamos a implementar. Es por eso que este documento es una propuesta maravillosa para ilustrarlos a ustedes de cuál es el procedimiento que debemos implementar en cada una de las situaciones. José, ¿algo al margen? Sí, Shirley, varias cosas. Primero, el manual de convivencia, compañeros, y tú estabas hablando de las situaciones de convivencia, hablamos de la ley, hablamos de que tema de desescolarización. Es recordar algo, compañeros, y vuelvo y por favor, subrayenlo. El manual de convivencia no puede estar por fuera, por encima, por debajo de la Constitución Política de Colombia. O sea, la Constitución Política de Colombia es la garante de los derechos fundamentales de todo ciudadano colombiano. Entonces, no podemos, si hay algún punto en el manual de convivencia que viole o que que no garantice los derechos fundamentales de cualquier miembro de la comunidad educativa, por favor, hay que acabarlo. Entonces podemos hablar, voy a tocar unos derechos fundamentales. Unos derechos fundamentales. El primero, artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Artículo 29. Lo que hablaba Shirley. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Entonces, el debido proceso lo marca la Constitución. Y el artículo 67 nos dice, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Entonces, cuando nosotros desescolarizamos a un niño, a veces vemos en los manuales de convivencia niños que desescolarizamos los 20 de un mes y bueno, todos los días. Ojo, nosotros no estamos garantizando un derecho fundamental. Ahora bien, si nosotros hacemos un debido proceso, Shirley, si hacemos un debido proceso frente a cualquier situación, porque usted siempre ha dicho algo, ahora el problema no es que entonces démosle libertad a todos para que hagan, Shirley, aquí en el establecimiento educativo lo que quieran. No, si nosotros trabajamos todas estas situaciones bajo el debido proceso, entonces lo primero es que podemos tomar acciones y podemos demostrar ante una autoridad judicial qué situación y podemos probar que como institución educativa trabajamos frente a esta situación, dimos todas las garantías y al final como medida extrema, entonces se negó el cupo o allí ya no pudimos hacer más con este estudiante. Pero sí hay que tener un debido proceso. Ahora sí quiero que aclaremos un tema. Ahora cuando Bueno, sí, clasificamos... pero José, pero de todas Sí, maneras aclaremos un punto que es muy importante para que de pronto no vaya a ser lesivo en esta charla. Llegar a la conclusión extrema implica pasar todos los pasos o culminar cada uno de los pasos. Las decisiones extremas para la Secretaría de Educación no son de recibo, y si son o si se asemejan a la desescolarización, que es la vulneración del derecho a la educación del estudiante, pues por supuesto no son de recibo para nosotros como Secretaría. No obstante, lo que queremos decirles es, en el marco del debido proceso se establece claramente cuáles son cada una de las condiciones, requisitos y demás que debe cumplir el chico con su acudiente
en cada una de las situaciones de convivencia y están plenamente establecidas y están escritas en el manual de convivencia y se ha vulnerado. Ahora, yo no hice una claridad que también es muy importante y es por qué es que consideramos que el conducto regular dentro del ámbito escolar, tal como está establecido en la mayoría de las instituciones, es lesivo. Y es porque nosotros le establecemos al chico la prerrogativa de que si tiene alguna dificultad, ya sea convivencial o sea académica, con cualquier docente, sí o sí lo obligamos a que el estudiante que está en menor condición de jerarquía, de poder y de mando, haga una concertación, una conciliación y arregle sí o sí con el docente de la asignatura. Pero si este chico, que evidentemente está en franca desigualdad de condiciones, no lo puede hacer, tiene que ir a hablar con el titular. Y cuando va a hablar con el titular, ya es otro funcionario, otra persona, o sea, dos funcionarios con poder, jerarquía, mando y demás, para intentar conciliar con el chico. Si él no puede con ellos dos ya, tiene que ir a arreglar con la coordinadora o el coordinador. Y ya serían tres. Si no lo puede hacer, finalmente tiene que ir hasta rectoría. Esta prerrogativa o este requisito que se le establece al chico definitivamente va en contravía de todos sus derechos porque lo único que establece es que sí o sí, si usted tiene una dificultad, o la arregla usted o mira a ver usted qué hace. Pero de todas maneras siempre va a tener que encontrarse con personas con más jerarquía, más poder y más mando que usted, frente a lo cual no va a poder hacer nada y por eso es que muchas veces incluso un estudiante o un chico le dice a su mamá o a su papá, no vaya a decir nada en el colegio porque después toman represalias conmigo. Entonces, es evidente porque nos pasa seguido, incluso ustedes no me lo creerán, pero a inspección y vigilancia, cuando a veces nos llega una denuncia o una queja, le requerimos al directivo docente que por favor nos haga llegar un informe y muy contadas veces, pero nos ha pasado, que el directivo nos dice, qué pena, fulana de tal, pero la señora madre de familia se quejó ante la secretaría y aquí no vino a presentar la queja. Pues, ¿por qué tendría que hacerlo si yo como ciudadana colombiana me puedo quejar ante cualquier entidad del Estado sin necesidad de la prerrogativa de que tenga que agotar la instancia de quejarme frente al funcionario que presuntamente afectó mis derechos? Entonces, ¿por qué tendría que hacerlo un papito? ¿Por qué tendría que hacerlo un estudiante? Por eso es que consideramos que el conducto regular no es una figura que sea garante del respeto por el debido proceso y que no es conceptualmente lo mismo. Mientras que para todos el conducto regular es un conjunto de pasos que se debe seguir para hacer efectivo el respeto por mis derechos, para nosotros, que no tiene absolutamente nada de garante para nosotros, lo que sí es importante es que el debido proceso sea concebido y que sea entendido por todos los miembros de la comunidad educativa como lo que es mi derecho constitucional a un juicio justo con reglas claras. Y lo repetimos porque es absolutamente importante que desde esa concepción sea plasmado en cada uno de sus manuales la figura del debido proceso, que sea una introducción para poderles decir, miren, como tenemos claro que aquí todos tenemos derecho a un juicio justo con reglas claras, así van a ser las reglas para poder implementar los protocolos de convivencia. José. Bueno, sí. Aquí tenemos un caso y me gustaría leer a los profes por el chat. En una escuela secundaria, dos estudiantes, y habla de Juan y Pedro, vamos a leerlo aquí, han tenido una serie de conflictos en las últimas semanas. Juan ha estado acosado y agrediendo verbalmente a Pedro constantemente, burlándose de él y humillándolo frente a otros compañeros. Esto ha causado un impacto negativo en el bienestar emocional de Pedro, quien ha mostrado signos de ansiedad y baja autoestima. Quiero escuchar los profes a ver de qué situación estaríamos hablando acá. Voy a mirar acá rápidamente en el chat, los que puedan escribir. ¿Qué situación estaríamos abordando ahí? ¿Qué tipo de situación frente a este proceso? Y los voy a leer acá, a ver los que nos puedan responder tranquilamente. Y ahí va el análisis. Muchos ya nos están pidiendo, Chirly, que por favor entreguemos el documento. No, todavía no lo podemos enviar. Estamos en validación de los logos
y ya muy pronto este documento con su caja de herramientas será entregado. Recordemos que este es un documento apoyado por la Agencia de Cooperación Alemana, donde trabajamos con la compañera Gisela Leal de la institución educativa General Santander del municipio de Villa del Rosario, y con Chile, con Víctor Gutiérrez, consultor de GIZ, y con este servidor. Y bueno, estuvimos aquí trabajando todos estos documentos para entregarle un documento más claro. Entonces, a ver, no sé, por ahí no sé si me están diciendo algunos profes. Aquí me dicen, vamos a leerlos acá rápidamente, Chile, me están diciendo... es una situación tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 2. La gran mayoría me está diciendo que es una situación tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 3. Me dicen que es reincidencia, tipo 2, bullying, tipo 2, situación tipo 2. Tipo 2, pero es importante que haya evidencia de que se hizo el reporte inicialmente como tipo 1. Bueno, ese es como un docente orientador. Depende si es repetitivo. 2, si es la primera vez, tipo 1, tipo 2. Bueno, ahí estamos en el tema. Vamos a bajar, Hicimos un recorrido, José, es que vale la pena contarles. Sí, Hicimos un dale. recorrido de algunos ejemplos de situaciones complejas en las que es importante que las instituciones educativas hicieran un análisis de qué tipo de situación es el que estamos enfrentando. A mí me encanta que me digan cuál es la situación que puede corresponder, pero qué tenemos que hacer precisamente para llegar allá. Es muy importante que ya existan o hayan compañeros completamente sensibilizados con la importancia de constituir evidencias con la red de orientadores escolares. Hicimos varios ejercicios de simulación de sesiones extraordinarias del comité en las que analizábamos las situaciones, determinábamos qué íbamos a hacer, analizábamos las posibles medidas pedagógicas, que en este caso buscamos que las medidas pedagógicas sean absolutamente restaurativas. Pero fíjense ustedes, miren, un punto para todos los que en el chat apostaron porque la situación era tipo 2, porque efectivamente tenían toda la razón. Para estos ejemplos tomamos algunos de un material muy importante de Educapaz, aunque también evidenciamos que todavía tenemos algunas dificultades en varios escenarios para identificar claramente cuál es el tipo de la situación cuando hablamos de situaciones tipo 2, sobre todo. Pusimos varios casos muy, muy interesantes pues para que ustedes analicen. Y como les decía José, pues por supuesto todavía no podemos compartirles el material, pero este material está hecho y ha sido pensado única y exclusivamente para que nos llegue el día que nos podamos llenar de felicidad y entregárselo. Entonces estamos muy contentos con la idea de que ya terminemos los protocolos de legalización del material y podamos compartirlo con todas las instituciones. Después de hablar de la clasificación de situaciones, determinamos, perdón, de la lectura de contexto, determinamos cuáles situaciones podrían o no ser susceptibles de pactarse. Pero hoy queremos concentrar la atención fundamentalmente en la lectura, la clasificación y finalmente la implementación de protocolos. No sé si tengas tú algo que decir o te parece importante, José, que hablemos de los acuerdos. Eso lo van a tener ahí en el documento, eso lo van a tener en el documento, pero sí es importante hacer claridad en lo que tú dices, lectura de contexto, clasificación de situaciones. Ahí, José, mira, devuélvete un momento, por favor. Aquí es donde aparecen todas las situaciones que a nuestro modo de ver son susceptibles de pactarse de acuerdo a las prácticas restaurativas. Todas las que están relacionadas con nuestros derechos y deberes y las que no constituyen abiertamente la afectación de los derechos de otro miembro de la comunidad educativa. Entonces, así las cosas,
cuáles son las cosas que son susceptibles, las situaciones, perdón, que son susceptibles de pactarse para nosotros. Exacto. Aquí hay algo que queremos centrarnos, profe. Yo creo que aquí están las medidas pedagógicas desde las prácticas restaurativas, que es lo que tenemos. Hablamos de las prácticas, la escucha activa y empatía. Y bueno, todo el tema, las declaraciones afectivas, pero yo sí quisiera que nos concentremos, incluso ustedes van a encontrar los QRs y todo el proceso para caja de herramientas para que todos los puedan trabajar. Es importante que tengamos claro, José, que desde este documento nuestra práctica restaurativa más importante es el perdón, que para nosotros lo más importante y lo que más queremos promover, porque es que no estamos exentos de un error. Nosotros como seres humanos estamos completamente proclives a cometer un error, a dañar al otro, o a hacerle daño, o a herirlo, o a afectarlo sin querer. No obstante, lo más importante, lo más edificante, lo más formativo, pero sobre todo lo más restaurativo en la vida de un ser humano es tener la capacidad de ofrecer perdón y de dar ese perdón. Entonces, en eso se resumen nuestras prácticas restaurativas. Incluso, Chile, mira, aquí podemos hablar en este ítem, ya hablamos de la implementación de protocolos y procedimientos. Ese es mi tema favorito. Sí, el debido proceso como garante de la justicia restaurativa. Y aquí yo quiero hacer vuelvo a tener un subrayado aquí bien grande. El subrayado es el siguiente, estimados profes, el subrayado es el siguiente. Profes, cuando el debido proceso arranca, y ahorita lo vamos a ver y Chilo lo va a mostrar, porque es que tenemos una mala costumbre en los establecimientos educativos. Cuando hay una situación de convivencia, si es una situación tipo 1, entonces yo docente de aula o yo docente allí digo, vaya para coordinación, váyase para donde el docente orientador, váyase para donde el rector. No, estimado compañero docente, no, ahí ya estamos, ahí ya no estamos garantizando el debido proceso. Cuando nosotros que observamos, que vimos la situación, qué pasó, qué ocurrió, nosotros estuvimos allí en ese momento, entonces nosotros no podemos decir váyase para coordinación, váyase para donde el docente orientador, no lo podemos hacer. Ojo, no lo podemos hacer. Ahora sí, Shirley, adelante. Bueno, te adelantaste mucho, pero bueno. No, pero es que quería comenzar con eso porque es que tenemos esas fallas. A veces yo docente de aula no quiero, pero lo vamos a desarrollar, pero sí es bueno desde un principio dejarlo claro. Pues ese es uno de los errores más clásicos, ese es uno de los errores más complejos que venimos manejando desde siempre. Y ese es uno de los errores que afectan mucho más la operatividad del sistema de convivencia escolar de la institución. Y como lo dice José, para nosotros también es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque con él ya estamos vulnerando el derecho a no solo el debido proceso, sino el legítimo derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque siendo yo funcionaria pública, la garante del respeto por los derechos de mis estudiantes en mi momento pedagógico, yo remito a las partes a otro funcionario que no tuvo conocimiento, no era garante en ese momento de los derechos de los estudiantes y no pudo dar fe de qué pasó o qué no pasó. Tiene que quedarse con las versiones que se ofrezcan al respecto por parte de cada uno de los estudiantes. Hace unos años, nosotros hemos venido contándoles a ustedes que con la ayuda y la cooperación de algunas entidades, escribimos la Guía de Buenas Prácticas para la Convivencia Escolar. Este documento fue escrito en pandemia y lo lanzamos y a algunas instituciones les ha funcionado atendiendo su contexto unos formatos que habíamos presentado o que presentamos, lo seguimos haciendo como propuesta, una alternativa para que las instituciones analicen cómo implementar el protocolo. Ahora bien, nosotros esos formatos para implementarse en cada una de las situaciones no los habíamos articulado
con el procedimiento que debe adelantarse por cada una de las instituciones para que cada una de las situaciones queden bien implementadas. Lo primero que se debe saber es sí o sí, como lo dice José, el protocolo es implementado por el docente o el funcionario a cargo de la situación. La medida pedagógica es implementada por ese funcionario y el seguimiento al cumplimiento de esa medida pedagógica restaurativa tiene que hacerla ese mismo funcionario. Es por eso que aquí en los procedimientos para abordar cada una de las situaciones, cuando hablamos de las situaciones 1, entonces, José, adelántalo un poquito, por favor, para que ellos vayan, adelántalo un poquito, por favor, ahí. No sé si se puede reducir porque nos sale muy, vale. Este procedimiento para atender las situaciones 1 es nuestra propuesta desde la Secretaría para articular cómo vamos a adelantar la implementación de protocolos. En todas partes, además que a veces también tenemos un cortocircuito con lo de protocolos, rutas y procedimientos. En este caso, lo que está claro es que este es el procedimiento que recomendamos o que sugerimos respetuosamente para que podamos implementar el protocolo que ya está definido, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando una situación de convivencia se dé en el momento pedagógico. En el momento pedagógico se da una situación, está claro que sí o sí el responsable de implementar ese protocolo es el funcionario que está a cargo del momento pedagógico o es el directivo docente o el docente que presenció o fue testigo de la situación en una zona comunitaria. Entonces, como estamos frente a una situación tipo 1, lo que sí o sí debe hacer ese funcionario es implementar el protocolo, esto es diligenciar el formato, que ya ahorita se lo vamos a mostrar. 2, imponer la medida pedagógica restaurativa. Estamos buscando que efectivamente el chico entienda, esta medida sea formativa, esta medida sea coherente con la situación que se presentó, que sea proporcional a la situación que se presentó y que en todo caso, si es posible, sea restaurativa y repare el daño causado, como lo establece la norma y como lo reitera nuestra Comisión de la Verdad. Y finalmente, ¿quién hará el seguimiento al cumplimiento de esa medida implementada? Pues el mismo funcionario que diligenció el formato. Él es el que dará cuenta y será garante de que el chico cumplió con la medida que se impuso. Culminadas estas etapas, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Que es una manera de articular pues la operatividad del comité. Y es uno, que se entregue, que el docente encargado de implementar la medida, de darle seguimiento a esa medida, de diligenciar este formato, le entregue periódicamente estos informes al titular de grupo, que nosotros recomendamos cada cuanto sea, recomendamos que sea esta entrega mensual para que no nos estemos saturando, a menos de que sea por inmediatez, tenga que entregársele con suma urgencia al titular porque la reincidencia nos está afectando muchísimo. En este caso se recomienda que se le entreguen mensualmente al titular. 2, el titular de ese grupo, como es la persona encargada de hacerle seguimiento al nivel de reincidencia de cada estudiante, es el que establecerá de acuerdo a nuestro manual si efectivamente el chico ya ha reincidido en una situación tipo 2, frente a lo cual el docente tiene que reportar la situación al comité de convivencia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que el titular le informe al comité de convivencia con suficiente antelación para que la sesión ordinaria, que el comité de convivencia debe sesionar ordinariamente 5 veces al año, que recomendamos nosotros que sea la primera sesión para que analicen, hagan una valoración diagnóstica de cómo está el tema de convivencia y las otras 4 sesiones sean con antelación a la entrega de boletines del colegio. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, por ejemplo, con 15 días con antelación a la entrega de boletines, de esta sesión ordinaria sacaremos conclusiones de cómo está el comportamiento de cada uno de los chicos, atendiendo lo que la norma dice y estableciendo ese análisis por el estamento
que la norma indica que debe encargarse de analizar el comportamiento de cada chico. A corte de cada periodo vamos a establecer compromisos con los acudientes que sea necesario y posterior a la entrega de boletines activaremos la ruta de atención integral de los chicos que así lo requieran. El comité de convivencia, por supuesto, decidirá de acuerdo al nivel de residencia quiénes serán citados a la sesión y cuáles serán los compromisos que se establecerán con cada uno de los estudiantes y acudientes. Este formato que está en la tabla 6, cuando ustedes lo vean, es el formato que siempre hemos propuesto, ahora con algunos ajustes, algunas cositas de fondo, otras de forma, que le hicimos, pero completamente susceptible de modificarse de acuerdo a las particularidades del contexto. ¿Qué queremos? Que la institución educativa siga este formato o atienda este formato en su medida, como ya lo dijimos, atendiendo su contexto, para que pueda implementar un protocolo efectivamente que nos funcione como evidencia institucional, que dé cuenta de que el chico no lo llamamos a reflexionar, no lo combinamos al cambio de actitud, sino simplemente levantamos evidencia institucional de la situación en la que él incumplió lo pactado o incumplió lo establecido en el manual de convivencia. Porque es importante que ustedes como instituciones educativas tengan claro que nosotros como secretaría no les queremos dar la lectura de que en convivencia todo vale, todo se pacta, todo se permite, todo se tolera, no, bajo ninguna circunstancia. Que hay situaciones que están completamente supeditadas o intrínsecas al deber ser, son en esencia, lo que define a cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes, y eso no es susceptible de negociarse. Me explico. Para nosotros, lo que define a un estudiante como una persona respetuosa, responsable, cívica, comprometida, con sentido de pertenencia, esas situaciones no son susceptibles de conciliarse o de pactarse o de concertarse. Mientras que las situaciones que adornan al ser, cómo está vestido, qué le faltó de su código de presentación personal, esas situaciones no definen al ser, sino que lo adornan. Ellas podrían ser susceptibles de pactarse en un momento dado. Entonces, aquí es importante que tengamos claro que, perdón, es importante que tengamos claro que si bien es cierto, este formato no es una camisa de fuerza, sí les podría a ustedes constituir en un momento dado una ruta que les ayude a establecer y a implementar protocolos. Así continuamos con las situaciones tipo 2. José, podemos avanzar. Este es el formato. Bueno, ya les decíamos, es un formato que establece e identifica la situación. Sí. Pero sí sería bueno decir cómo está este formato. Vale, O sea, vale. Bueno, lo básico es identificar la institución educativa, la sede, la jornada, el lugar en donde se da la situación, si es en el aula o fuera de ella, específicamente dónde, la fecha y la hora, el responsable de la implementación de protocolo, porque es importante que se nos deje claro qué docente se encargó, qué funcionario estuvo a cargo de la situación, los nombres y apellidos de los involucrados, pues sencillo, quienes están inmersos en la situación. Y aquí en la clasificación de la situación, lo que buscamos es que el docente con su puño y letra notifique formalmente a los estudiantes o al estudiante la situación en la que está inmerso. Paso seguido, en la descripción de la situación, que no se ahorre detalles, que a lo sumo escriba en absoluto detalle cuál fue la situación que se presentó y que por favor no traten de simplificar de la manera más ambigua lo que pasó. Me explico. Si el estudiante utilizó palabras vulgares, soeces, para referirse a un compañero, al docente, a quien fuese, que no escriban en la descripción de la situación, el estudiante tal usa un lenguaje inadecuado o inapropiado en salón, en el aula de clases, porque eso no nos dice absolutamente nada, sino que sea absolutamente explícito y que nos diga efectivamente en qué situación incurrió el chico en detalle.
hechos fácticos puntuales, como diría un abogado, pero en este caso, pues es efectivamente qué fue lo que pasó y en detalle lo describan. José, si bajas el formato, te agradezco, porfis. Paso seguido, que se establezca la versión de las partes. Esta versión de las partes para nosotros es la versión libre, además, es el marco del respeto por el legítimo derecho a la defensa de las partes y es cómo contar, nuestro estudiante, perdón, tenga la oportunidad de contar en detalle qué pasó, qué lo justificó, qué de alguna manera explicación puede ofrecer que mengue de alguna manera el daño que se causó. Paso seguido, el docente deberá establecer con su puño y letra la medida pedagógica que buscamos sea restaurativa, en este caso coherente, proporcional y formativa, que como ya lo decía, para nosotros como secretaría es fundamental que se forme al niño en la cultura de pedir y ofrecer el perdón, porque es la medida restaurativa y la declaración afectiva más poderosa que existe. Paso seguido, en el formato, el docente establecerá hay una casilla donde el docente podrá establecer cuál es la observación respecto al seguimiento de la medida. El estudiante cumplió a cabalidad, el estudiante no cumplió, el estudiante se quedó pendiente de tal cosa, la fecha en la que se hizo el seguimiento, la observación. Finalmente firman las partes. Estos son los chicos que están involucrados en la situación adversa de convivencia. Y de presentarse alguna dificultad con estas firmas, José, bájalo un poquito, porfis. Finalmente, de presentarse algún inconveniente con estos muchachos involucrados en la situación, nuestro representante de curso será quien firme, así como el docente, y se establecerá la fecha en la que se entrega al comité de convivencia o al titular. Aquí tuvimos, bueno, este detalle que es importante de pronto tenerlo en cuenta, y es que se establezca por trazabilidad cuándo es que efectivamente el docente le hace entrega al titular o al comité y que ojalá pueda tomar una fotografía o pueda tomarle una copia o efectivamente como sea el canal o como sea el procedimiento establecido por la institución para que el docente pueda mostrar que efectivamente entregó el formato a tiempo. No sé, José, ¿qué más consideres tú que debamos aportar así en implementación de protocolos 1? Por favor, ayuda. No, vamos, está bien, vamos a continuar. Hay unos casos que nos están comentando vía WhatsApp. Ahorita los tocamos, algunas preguntas, pero vamos avanzando por tiempo y vamos a trabajar en el 2 y en el 3. Entonces, ahí estamos, como estamos mirando, aquí está la situación tipo 2. Entonces, ¿qué ocurre cuando existe una situación tipo 2? Igual, entonces, Chile, por favor, adelante. Qué pena con ustedes, estoy así como un poquito afectada de la garganta. Bueno, cuando llegamos a las situaciones tipo 2, proponemos este procedimiento para que ustedes más o menos articulen y tengan en cuenta en relación a la operatividad del comité. Lo que nosotros recomendamos es que 15 días antes de la sesión ordinaria, como ya lo había dicho, se recepcionen los informes de los titulares. Los titulares periódicamente van recibiendo de cada uno de los docentes y asimismo los titulares entregan al comité un informe 15 días antes de la sesión para que el comité tenga 8 días para analizar los casos atendiendo el nivel de reincidencia según lo que establece el manual y sean citados los padres de familia, así como los estudiantes que hayan incurrido en este nivel de reincidencia. Ya es cuando estamos hablando de situaciones, uno, que se nos volvieron ya dos, o que se nos están volviendo dos, o que incluso podrían rayar a veces en la posibilidad de convertirse en un delito consagrado en la ley penal colombiana. Por eso es que el docente orientador o el docente miembro del comité de convivencia elaborará las citaciones para que los padres de familia y estudiantes acudan a la sesión. En esta sesión, el delegado para este fin del comité diligenciará los formatos que se requieran para atender el tipo de situación presentada.
¿Por qué les decimos esto? Porque tenemos o proponemos varios formatos en la situación tipo 2. José, me quitaste mi guía, perdón. Me quitaste el documento. Aló. Entonces, cuando nosotros ya el comité de convivencia, Perdón, ya la comparto. cuando el comité de convivencia ya, ouch, así como cuando se queda uno en el aire, perdón. Cuando el comité de convivencia, Discúlpame un momento, tuve un error aquí, pero ya mismo la estoy colocando. Es que, bueno, es que a sí, veces así a como, veces no, sí, es que a veces me escriben y estamos, me pierdo un poquito, perdón. pero lo importante es que todos nuestros compañeros saben que todo lo hacemos con todo el amor y que todo lo hacemos para servir y lo hacemos convencidos de que todo esto es para darle la gloria a nuestro No, y es papito que, Dios. sí, es que me están escribiendo por WhatsApp algunas preguntas, Ajá, entonces ya ahorita vamos a responder, incluso las podemos hacer, vale. vamos a habilitar ahorita el chat, las podemos hacer vía chat, ¿listo? Vale, gracias, José. Gracias, que es que estaba concentrada aquí, entonces perdí el hilo de una manera abrupta. Es importante que ustedes tengan claro que cuando ya hemos definido cuáles son los formatos que se requieren para atender la situación, dependiendo de la naturaleza de la situación, entonces el comité debe escuchar y tomar atentamente las versiones de los citados, debe escuchar atentamente la versión de sus acudientes, de sus cuidadores y debe establecer compromisos puntuales en los que se le advierte por escrito al estudiante y al acudiente qué es lo que no está dispuesta la institución a permitirle más. ¿Cuál es el paso a seguir si el estudiante sigue incumpliendo en los requerimientos que se han hecho? Notificar puntualmente: no es de recibo para la institución tal comportamiento, por lo tanto, de reincidir, el estudiante deberá enfrentar estas y estas y estas situaciones. Por ejemplo, deberá enfrentar la activación de la ruta de atención integral frente a comisaría de familia, en donde usted, señor estudiante, y usted, señora madre o señora acudiente, deberán ir a comparecer ante dicha autoridad y hacer compromisos puntuales porque el chico está comportándose muy mal y la mamá no hace nada para colaborarnos en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en este ejercicio ya de la sesión ordinaria hacemos compromisos muy puntuales por escrito y dejamos siempre por escrito, todo por escrito. Yo no creo en lo más mínimo que en el ámbito escolar tengamos que tener la sensación de que concertamos, socializamos, analizamos las cosas y no dejamos ninguna evidencia institucional, porque de lo contrario, sin evidencia institucional no podemos garantizar ni el debido proceso ni el legítimo derecho a la defensa de las partes. Así las cosas, nosotros bajo ninguna circunstancia en este tipo de sesiones, por ejemplo, podemos generar escenarios de confrontación entre las partes. Me explico. Si tenemos unos chicos en conflicto o unos padres que están en abierta confrontación por algún conflicto presentado, nosotros no, y su docente, bajo ninguna circunstancia podríamos enfrentar al docente con el estudiante, porque podríamos incurrir en revictimización de la víctima a la luz de lo establecido en la Ley 1098 del 2006, por ejemplo. Ahora, escuchadas todas las partes, analizados todos los daños, de hecho la valoración de los daños causados, siempre buscando que en la medida de las posibilidades se restaure o se repare el daño, el comité emitirá un concepto que deberá remitirse al consejo directivo para la respectiva aprobación de la decisión. ¿Qué es esto? Que cualquier decisión que tome el comité de convivencia no será la última palabra. Este concepto o esta apreciación o esta postura emitida por el comité de convivencia debe sí o sí irse al consejo directivo, quien es el estamento encargado de tomar las decisiones de manera ya final. Debe
como ya lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio, el manual debe establecer el nivel de reincidencia y la cantidad de veces que la situación deberá repetirse para que la situación que es catalogada como 1 se convierta en tipo 2, dependiendo de lo que diga nuestro manual, que no en todos los casos puede ser igual porque las lecturas son diferentes. Es importante que aquí tengamos claro, como ya lo había dicho, cuáles son los formatos que podríamos tener en cuenta para implementar una situación tipo 2. Por ejemplo, este formato 7 es el formato por parte de titulatura, en donde nosotros reportamos ya la situación tipo 2. Esa situación la reportamos como el informe que el titular le ofrece al comité de convivencia en materia de ya la operatividad que se le debe dar con el comité. José, sigues, por favor, adelantas. ¿Qué más? Asimismo, es muy importante que tengamos claro que si, por ejemplo, la situación de convivencia implica servicios médicos hospitalarios para una situación de convivencia, ya está, por ejemplo, el formato aquí propuesto para que ustedes solamente lo diligencien. Ustedes estos formatos, con todo el cariño, lo que les voy a decir puede sonar de pronto feo, pero es así. Simplemente ustedes los extrapolan, les ponen el logo de la institución y quedan completamente adaptados al contexto de cada una de las situaciones. Esto es si la situación implica o requiere de la implementación o la ayuda o la solicitud de servicios médicos, hospitalarios o de ambulancia. En este caso, si la situación, por ejemplo, me implica a mí la solicitud de restablecimiento de derechos para una situación, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, frente a la situación de convivencia estemos frente a una situación en la que presumo que se están vulnerando los derechos de un menor, derechos constitucionales de un menor, y que esto corresponde al núcleo familiar. Yo tengo también que registrar esta situación y reportarla mediante activación de la ruta de atención integral a eh, la, ante la comisaría de familia, ante la personería, ante el ICBF, dependiendo de la situación que tenga frente a la situación que se me presentó. Continuamos, José. Otro formato que es probable que podamos necesitar es el de medidas de protección para una situación de convivencia. Este formato lo sugerimos porque en algunos casos nosotros como secretaría le decimos al directivo docente o al docente, ustedes tienen que tomar medidas de solicitud para las partes. Una de las niñas está siendo presuntamente acosada sexualmente por un docente. Tenemos que dejar constancia de que efectivamente hemos prestado medidas de protección, que es cambiarla de jornada, cambiarla de clase, cambiar al docente, pero este formato es importante que en la descripción de la situación y en las medidas adoptadas lo podamos diligenciar. Todos estos formatos son propuestas que se pueden ajustar o no a la situación en particular, que se pueden ajustar o no al contexto en particular. Entonces ustedes analizarán cuáles son las que son pertinentes y cuáles no. Otra situación, otro formato, perdón, este es uno de los primeros, nos quedó ahí como el adelante, pero bueno, no importa. De todas maneras, el orden de los factores no altera la suma y en este caso es el formato que yo utilizo para notificarle a los padres de familia o a los acudientes cuál es la situación presentada, cómo se dio, cuáles fueron las acciones adelantadas por la institución, a qué autoridades va dirigida y notificarle toda la situación presentada. Eso es importante tenerlo en cuenta porque son evidencias institucionales. Y finalmente, este es el formato para registrar ante la sesión ordinaria lo que ha pasado. Entonces, en el comité necesita un formato para establecer qué es lo que hemos hecho en atención a un caso en particular. Aquí está el formato. O sea, me explico. Palabras más, palabras menos. Si una institución no quiere implementar protocolos con este documento después de los tips que les estamos dando, definitivamente tiene que decirlo, es porque no lo quiere hacer.
Así de sencillo. No quiero con esto sonar fea o sonar pedante, pero lo más importante es que tengamos claro que hay una herramienta, que hay un instructivo, que hay un documento orientador que me da todas las luces para poder implementar el protocolo y para organizarme con el comité de convivencia. Finalmente, el procedimiento para atender las situaciones tipo 3 ante las prácticas restaurativas, les proponemos esta linfografía y es que ante las situaciones tipo 3, cuando se presentan daños al cuerpo o a la salud, lo primero es garantizar la atención médica y hospitalaria, que por favor en el menor tiempo posible nos llegue una ambulancia o definamos cómo vamos a trasladar el estudiante. Dos, que la solicitud de las medidas de restablecimiento de derechos, si hay lugar a ellas, así como la solicitud de medidas de protección, si tenemos que diligenciarlas cuanto antes. Tenemos que inmediatamente activar la ruta de atención integral y comunicándole de manera inmediata pues a las autoridades policivas, a los papás, así como a reportar al CIUSE. Es importante que, José, bájalo un poquito, porfis, gracias. Que inmediatamente hemos hecho esto, adelantamos en el término de la distancia la sesión extraordinaria en el que se notifica a los padres la responsabilidad legal puntual, en donde yo le notifico a los papás, miren, este chico está frente a una situación tipo 3 porque la situación en la que incurrió es este delito consagrado en el Código Penal colombiano en tal artículo, lo más específico posible, pero que al señor padre de familia, cuidador o acudiente le quede claro por qué razón le están informando que su chico estaba en una situación tipo 3. El comité, por supuesto, en esta sesión extraordinaria analizará el nivel de riesgo en el que pueden incurrir los demás miembros de la comunidad educativa y le informará a los acudientes lo que la institución resuelva de acuerdo al pronunciamiento de las autoridades competentes. Es importante que se deje claro que para el padre de familia, como conclusión de esa sesión extraordinaria, se le notifica que no tiene la potestad la institución de resolver una situación policiva o una situación penal, que no puede adelantar una investigación penal al respecto, razón por la cual depende del pronunciamiento de las autoridades. Y para eso es muy importante que tengamos en cuenta un factor que es decisivo y es la capacidad de ejercicio del chico que está involucrado en la situación, porque es muy importante para el directivo y el docente a cargo de la situación tener claro que un caso es si el estudiante involucrado es menor de 14, frente a lo cual solo el ICBF es el que se encargará de hacernos verificación de la garantía de derechos, o la comisaría de familia nos hará restablecimiento de derechos, o se harán las vinculaciones a los procesos de educación y protección dentro del sistema de bienestar familiar, así como si el chico es mayor de 14 años, pero menor de 18, se activa el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y se informa el caso a Defensoría de Familia o al juez de familia, si es del caso, o al juez de garantía de conocimiento, perdón. De la misma forma, tenemos que tener claro que si el estudiante es mayor de 18 años, esta situación se reporta a la fiscalía y se inicia un proceso penal, sin olvidarnos que si yo tengo un estudiante que es mayor de 18 años, mi PEI tiene que estar ajustado y resignificado respecto de ese chico que cumplió los 18 años y venía estudiando en mi institución, o que yo decidí recibirlo siendo mayor de edad. ¿Por qué es importante que tengan ustedes en cuenta esto? Porque muchas veces tenemos estudiantes mayores de edad compartiendo con niños menores de 14, interactuando de todas las maneras posibles, sin que nos percatemos del nivel de riesgo en el que está la institución cuando a un chico menor de 14 le pase cualquier cosa mala por responsabilidad de un chico que sea mayor de edad. Como ustedes saben, la escala de escolaridad en este país está establecida entre los 5 y los 18 años, razón por la cual para nosotros se nos establece la obligación de tenerlos en la institución educativa. Ya si el estudiante es mayor de 18 años, o existen otras modalidades en la prestación de servicio ya para adultos, o yo al chico le establezco la regla, sobre todo
cuando él cumple los 18 años y está dentro de mi institución. Es por esto que, bueno, ya aquí se proponen formatos que son algunos muy parecidos a la situación tipo 2, y es que si se requiere, por ejemplo, atención médica o servicios médicos o paramédicos hospitalarios, se diligencia este formato que es muy parecido al de las situaciones tipo 2. Estos son formatos que también se diligencian de ser requeridos, no son camisa de fuerza, dependiendo de la situación que se nos presente. Aquí también diligenciamos este formato que es el mismo para registrar las situaciones de restablecimiento de derechos ante ICBF, comisaría o defensoría o personería, perdón. Y aquí también, por ejemplo, el formato para registrar las medidas de protecciones. ¿Qué hicimos como institución para proteger a los menores afectados o a la parte afectada? ¿O qué medidas tomamos para proteger no solamente al afectado, sino también al chico que nos causó la situación? El formato también para informar a los padres de familia la situación presentada, en la que buscamos aquí ser lo más puntuales posible para que no nos quepa la más mínima duda de que efectivamente el chico, así como sus padres, fueron notificados puntualmente de la responsabilidad. Es importante que aquí, por ejemplo, este formato, de ser necesario, se diligencie frente al informe que se debe prestar ante las autoridades policivas. También esto, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo. Chile, y ahí es recordar, por eso no lo hemos compartido todavía, porque estamos, por ejemplo, aquí es un formato para una situación tipo 3. Entonces aquí nos toca que estamos en el tema de arreglarlo. Entonces, por eso no lo hemos compartido, porque estamos ya en la última revisión. Sí, es importante que lo tengamos claro. Y finalmente, este ya es el informe para la sesión extraordinaria o el formato que debe diligenciar más bien el Comité de Convivencia frente a una situación tipo 3. Como ustedes ven, están absolutamente todas las herramientas o todos los instrumentos que podría necesitar una institución para poder implementar los protocolos. Para nosotros es absolutamente decisivo, es absolutamente crucial que la institución educativa tenga claro que de la implementación de protocolos, prestando las garantías procesales, depende el éxito de la operatividad del comité y depende el éxito del tema de convivencia escolar. Si mi chico sabe cuáles son las reglas, sabe cuáles son los procedimientos que se van a implementar, sabe qué es lo que sigue. Ok, aquí al final del documento con la red de orientadores escolares, de manera muy asertiva, se diseñaron unos formatos. Nuestro compañero Víctor los diseñó para hacer un análisis de la lectura de contexto. Estos ejercicios son maravillosos porque de esta perspectiva es mucho más sencillo hacer una lectura de contexto aterrizada a las situaciones de convivencia que más nos afectan, y los adjuntamos al documento porque son claves para que efectivamente podamos hacer una lectura de contexto aterrizada a la realidad, de una clasificación de situaciones, y podamos definir claramente cuáles son los acuerdos y los pactos que vamos a adelantar en materia de convivencia en cada una de nuestras instituciones. Este documento, como ustedes ven, tiene los enlaces, tiene refiere la normatividad que se requiere y nos contacta con todos los referentes bibliográficos que traemos ahí a colación en el documento. Es un documento absolutamente necesario que sé que va a constituir un instrumento maravilloso, y esperamos en los próximos días hacerles entrega para que les constituya una carta de navegación para el año 2024 en materia de convivencia escolar. Perfecto. Vamos a recordar algo, compañeros, y es que estamos trabajando con el apoyo de GIZ y de Colombia Transforma para hacer un encuentro, el encuentro de docentes orientadores y general del departamento. Allí lo estamos tenemos una fecha tentativa para el 9 y 10
de noviembre. Es una fecha tentativa donde va a estar participando el Ministerio de Educación Nacional, donde van a estar participando algunos miembros de la Secretaría de Educación de Cúcuta, vienen también algunas secretarías, ahí viene la Secretaría de Educación de Antioquia, del Cauca, van a venir a compartir experiencias, y es el encuentro de la red de docentes, orientadores y de convivencias de Norte de Santander. Hemos enviado unos formularios para que por favor hagan la preinscripción. Para todo el tema logístico. Recordar también, estimados compañeros, voy aquí a prender la cámara, qué pena que no la haya prendido. Recordar, estimados compañeros, que también estamos invitándolos para que por favor puedan, a los compañeros de Cáchira, de La Esperanza, de Ábrego, de La Playa y de Bucaracica, que también hagan el registro. Ya de Bucaracica, ya los establecimientos educativos hicieron el registro. Tenemos también algunos de La Esperanza, de Cáchira no tenemos. La idea es que venga el docente orientador. Si no viene, si en Cáchira, La Esperanza, Ábrego, La Playa, Bucaracica, en esos establecimientos educativos no tienen docente orientador, en algunos establecimientos viene el docente encargado del tema de convivencia escolar. Shirley, yo quisiera, para ahorita vamos a pedirle a los compañeros, aquí hay algunas preguntas que nos han hecho por chat, por WhatsApp. Voy a hacer la primera. Yo he estado participando poco porque estoy aquí recibiendo toda la información, y gracias, Shirley, por ayudarnos en este tema. Tengo una pregunta y vamos a mirar cómo la podemos trabajar aquí. Voy a leerla. Dice: si en la institución educativa existe un perfil de estudiante demasiado agresivo, con comportamientos irresponsables e implicado repetitivamente en situaciones 1 y 2 o tipo 3, cuando en algunos casos inmerso en problemas de tráfico y consumo de estupefacientes y porte de arma blanca, que no acata compromisos, donde ya resulta ser catalogado como un estudiante que pone en riesgo la integridad de los compañeros y profesores, entonces el Ministerio o Secretarías de Educación, las garantías o facultades se les permite a la institución educativa en general para tomar medidas. Bueno, ahí tenemos varios problemas conceptuales, ¿sí? El primero, y es que me diga, el chico reincide en situaciones 1, 2 y 3. Bueno, si tengo una situación, si tengo un chico con esas características, tal cual como ha sido descrito, reincide en situaciones 1, no reincide en situaciones 2. Para que reincida en situaciones 1, yo ya establecí claramente cuáles son las evidencias con las que cuento como institución para concluir que efectivamente ya me llegó al nivel de situaciones tipo 2. Esto es extremadamente agresivo, entonces ha incurrido en tantas agresiones verbales, físicas, causando estos y estos y estos daños, pero yo tengo las evidencias que dan cuenta de que al chico no le llamé la atención, no le hice un ejercicio de reflexión, sino que le levanté un protocolo en donde dejé claro que efectivamente no era de recibo para la institución este tipo de conducta. Ahora bien, si yo tengo el mismo chico, ha incurrido en varias situaciones tipo 3, como lo describen en la situación, efectivamente este chico ya tuve yo que activar la ruta de atención integral varias veces, tantas veces como los delitos que haya podido probarle ante las autoridades competentes, esto es, dependiendo de la edad, fiscalía, dependiendo del daño causado, comisaría, personería o las autoridades con las que cuente yo en la localidad, en donde yo ya deje constancia de que efectivamente este chico está microtraficando en mi institución, yo puedo probar y yo ya puedo confirmar que él es el que está microtraficando. Entonces, por tal razón, yo le pido a las autoridades policivas y a las autoridades de fiscalía con las que cuenten en la localidad que le den tránsito a la investigación. Yo dependo de los resultados de esa investigación y de que me concluyan, pero yo al chico también y a sus acudientes ya les notifiqué.
le notifiqué formalmente que él está inmerso en una situación tipo 3 por esto y esto y esto, y que tenemos cómo probarlo, porque es muy importante que la institución educativa tenga claro que frente a la comisión de una conducta punible, lo mínimo y lo elemental con lo que debe contar la institución es con las pruebas que así lo demuestren. A veces decimos, el chico se perdió el billete de 50.000 pesos y preciso pasó este chico que es completamente terrible, que es súper grosero. Él tuvo que haber sido sin tener la más mínima prueba, pero es que él pasó por ahí. De hecho, las cámaras no alcanzan a registrar cuando él entra al salón, pero él tuvo que ser, y él tuvo que ser, y él tuvo que ser. Es muy importante que tengamos claro que para la Secretaría no es de recibo que se inculpe a ningún miembro de la comunidad educativa si no se tienen pruebas que así lo demuestran. Contrario es cuando ya, por ejemplo, se da una declaración de una presunta agresión sexual o de presunta violencia sexual contra alguno de nuestros niños, en los que prevalece la declaración del niño, y para ello existen autoridades competentes que determinan si efectivamente el niño sí o no está diciendo la verdad. Pero pues ahí lo más importante, señoras y señores, es que nosotros tengamos hoy la necesidad, después de esta charla, la necesidad de construir evidencias institucionales que dan cuenta de que yo al chico le he llevado un proceso de acuerdo a lo que establece mi manual, que determina que de aquí vamos para allá. El chico tiene que saber cuántas veces no podrá reincidir en una situación 1 para que llegue a una 2. Y si llega a una 2, ¿cuáles son los compromisos que va a tener que enfrentar en una sesión ordinaria con todo el comité, con su acudiente? Asimismo, tendrá que saber qué situaciones legales tendrá que enfrentar ante las autoridades competentes si es denunciado por alguna presunta conducta punible. Pero yo no puedo hablar del chico con el que yo sufro eternamente y no constituyo evidencia institucional alguna que dé cuenta de todo el tratamiento que le he dado. Esto es notificaciones formales de las situaciones en las que está, medidas pedagógicas que he implementado, seguimiento al cumplimiento de esas medidas, así como ya las notificaciones a su acudiente, compromisos puntuales, activación de la ruta de atención integral con las autoridades competentes. Sabemos perfectamente, señoras y señores, que la gran mayoría de los comités municipales lamentablemente no son operantes. Sin embargo, ustedes tienen la potestad legal de escribirle a las diferentes autoridades del municipio. Usted, señor comisario, como miembro obligado del Comité de Convivencia, usted, señor personero, como miembro obligado del Comité de Convivencia, porque es que nosotros no está Comité de Convivencia municipal, porque tenemos que articular con el sistema. Además, porque tenemos que dejar claro que nosotros no nos estamos inventando esto, ni hace 2 días nació la ley, ya va a cumplir 11 años. Perfecto, Shirley. Vamos a trabajar acá. Hay algunas preguntas. Yo estoy recordar una cosa. Para los compañeros que me están haciendo por aquí por WhatsApp, en el caso de un centro educativo rural, sobre el tema de los encuentros de la red de docentes orientadores, decirle que si usted tenía un docente que se encargara del tema de convivencia ahí en su establecimiento educativo y fue trasladado, pues efectivamente deberá colocar otra persona, otro docente que viene trabajando el tema de convivencia. Entonces, esa persona, ese docente que asumió el tema de convivencia escolar, lo envía para que él pueda seguir con el proceso de convivencia escolar. Muy bien, aquí vamos a seguir leyendo. Cuando el docente es el agredido, ¿qué ruta, formato se implementa? Hay muchas situaciones cuando el docente es agredido, entonces, por un estudiante, Chile. Cuando el docente es agredido, pues indiscutiblemente tienen que tomarse las mismas medidas atendiendo la edad que tenga el chico agresor. Es importante que nosotros tengamos muy clara el concepto de capacidad de ejercicio. Uno son los términos con los que yo me entiendo con un chico menor de 14. Otros son los términos en los que yo me entiendo con un chico que oscila entre los 14 y los 18 años. Y otro muy diferente es los términos en los que yo me entiendo con un chico que es mayor de edad y yo lo tengo en la institución
y en mi PEI ni siquiera he establecido las reglas de juego con las que yo interactúo con él. Entonces, yo tengo que tener muy claro, primero eso, porque si yo les digo a ustedes qué pasa cuando el docente es agredido, no puedo obviar lo más importante, y es que la edad es absolutamente crucial, la edad del agresor. Si este estudiante es menor de 14, pues todas las medidas serán para activar la ruta de atención integral en atención al restablecimiento de derechos que se le debe adelantar a este estudiante, analizando pues cómo está su contexto familiar, cuáles son los antecedentes que rodean la situación y qué pudo haber detonado el nivel de agresión. Si el chico oscila entre los 14 y los 18, ya a él se le establece la responsabilidad penal para adolescentes y ya tendremos que activar la ruta de atención integral con las autoridades policivas, determinando efectivamente el nivel de responsabilidad, atendiendo las circunstancias. Si es mayor de edad, pues por supuesto que tendremos que denunciar penalmente y el estudiante se responsabiliza por las consecuencias plenas de sus actos, sin que esto, como resultado de la investigación, no determine quién es el responsable, quién provocó la situación, quién definitivamente estaba al control de la situación, porque nos suele pasar. Hace unos días, como un fenómeno viral, salió una docente en las redes sociales a contar cómo había sido víctima de una agresión física por parte de una estudiante a la cual ella le quitó el celular. Lo que no se contó de la historia, que fue muy triste, es que mientras que la profe estaba dando esas declaraciones, la chica, la estudiante, estaba en un centro hospitalario muy, muy, muy delicada por las lesiones que había sufrido a raíz de los golpes que recibió de la docente. ¿Esto qué quiere decir? Y con esto no estoy en lo más mínimo significando nada, sino que uno analizaba el video de la profe y se daba cuenta cómo efectivamente la profe expuso toda su humanidad, toda su integridad física y perdió el control de la situación, cuando la única persona encargada de mantener el control era la docente, frente a una situación en la que estaba generando más confrontación física que cualquier otra cosa. Es importante que todos los docentes tengamos claro que si hay una situación adversa en la que un estudiante muestra que está completamente decidido a agredirlo físicamente, lo mejor, lo más saludable y lo más sabio es no exponerse demasiado y no perder el control, porque finalmente las medidas se tomarán contra el estudiante, ya sea por agresión física o por agresión verbal, de la misma forma y teniendo en cuenta la intencionalidad del estudiante. Perfecto. Bueno, aquí estoy, me están bombardeando con preguntas por todos lados y bueno, tú hoy Yo nos creo vas a que ayudar. tenemos manera de que podamos del chat contestarlas después, ¿verdad? Sí, sí, estoy contestando del chat y estoy contestando por WhatsApp. Hay una del chat, la mayoría son del chat. Dice, el Ujú. incumplimiento de varias actividades escolares puede incurrir en una situación tipo 2 con una valoración en su comportamiento en el boletín de 3.5 y sin hacerle el debido proceso. Vamos, ok. Y el Esa, padre de familia, esa es perdón, súper clave, esa es súper sí, clave. y el padre de familia desconoce su incumplimiento escolar porque nunca fue notificado. ¿Cómo es? Con esto evidencia que lo académico puede bajar el comportamiento de los niños. Y frente a estos temas, quiero decir que nosotros como Secretaría de Educación ya lo hemos dicho desde varios años incluso. Esto lo decíamos porque en estos días salió la sentencia 341. La sentencia 341 que la tengo aquí, donde también es parte de todo lo que tiene que ver con las calificaciones o con del comportamiento. Y es la sentencia 341, donde dice que por exigencia legal expresa, los planteles educativos tienen a su disposición un instrumento para regular y evaluar la conducta escolar de los estudiantes. Habla de la conducta escolar. Entonces, Childi, nosotros hemos sido claros frente a este tema y ya en estos momentos, incluso con el compañero Ender Lionel, tuvimos una capacitación del ministerio donde se habla de convivencia y se habla de evaluación, que son cosas que no podemos tanto mezclar allí por el tema de bajar el comportamiento en el boletín. Bajo ninguna circunstancia el tema de académico se debe mezclar con el tema convivencial.
Siempre, siempre, siempre hemos dicho desde la Secretaría de Educación que no existe precepto legal alguno establecido en el decreto 1290 del 2009 que le establezca a la institución la prerrogativa de calificar el comportamiento. Definitivamente, y ahí sí reto pues al docente o al directivo docente que quiera, así de sencillo es, para que me establezca en una escala cuantitativa o en una escala valorativa, sobre todo cuantitativa, cuál es el valor porcentual o el valor matemático que tiene cada una de las situaciones convivencias establecidas en su manual para que determinen como consecuencia de tal o cual situación cuánto se le va a deducir en la escala al estudiante. Ahora, esta sentencia que refiere José Humberto, que acaba de ser emitida, no es otra cosa que la confirmación de lo que siempre hemos dicho como secretaría. ¿De dónde legalmente ustedes se sacan o justifican que el comportamiento sea calificado, incluso sea conmutado con las notas de las asignaturas de cada una de las materias? No existe, señores, no existe, y se exponen ustedes a una eventual acción judicial en contra de la institución si lo hacen. No existe un solo precepto normativo que indique cuáles son los criterios para calificar el comportamiento. Lo que nosotros decimos siempre es, el tema de convivencia es convivencia. Por eso decimos, si ustedes quieren mezclarlo con la entrega de boletines, atiendan las recomendaciones que hemos dado en el procedimiento, pero bajo ninguna circunstancia ustedes establezcan que van a bajar el comportamiento sin establecer previamente el valor porcentual que tiene cada una de las situaciones. ¿Cómo podría yo establecer cuánto vale una agresión verbal, cuánto vale una agresión física, dadas las circunstancias, cuánto le voy a bajar y por qué? ¿Por qué vale 1.5 y no vale 2? ¿Por qué no vale 0.5? Porque se supone que tiene que reincidir en 3 oportunidades para que se dé una situación tipo 2. Estoy haciendo una cantidad de análisis que los invita a ustedes a reflexionar acerca de yo puedo hacer eso o no lo debo hacer. O más bien, yo sí le puedo en el boletín hacer unas observaciones muy puntuales dependiendo del desarrollo, dependiendo del comportamiento o de la interacción convivencial que ha tenido mi estudiante, sin que esto en lo más mínimo implique satanizar el boletín, porque muchas veces, no. Por una situación llegó tarde 2 veces, le quedan 2 el comportamiento. ¿Y por qué? Porque sí, porque así lo determinaron y así quedó establecido en el boletín. Y con esa nota de comportamiento, el chico tiene que trasladarse de institución o de municipio, va a buscar cupo de otra institución. Está completamente satanizado ese boletín, porque ¿cómo así que tenía 2 en comportamiento y ni siquiera la institución anterior pudo establecer claramente de dónde sacó esa nota? Entonces, bajo ninguna circunstancia el comportamiento se califica ni de manera cuantitativa ni de manera cualitativa, no se califica, no se conmuta bajo ninguna circunstancia con las notas, sino que más bien al margen del desempeño convivencial sí se emiten observaciones muy puntuales respecto de las situaciones en las que el chico esté inmerso. Pero nosotros no recomendamos, por ejemplo, en situaciones tipo 1 que son esporádicas o que no se han dado sino una sola vez, o que no recomendamos que la observación sea más allá que una observación formativa y que hable de si el chico cumplió con la medida impuesta o no, pero no que en lo más mínimo lo estigmaticen o lo señalen frente a la comunidad educativa. Sí, hay otras preguntas acá y nos dicen, ante la situación que se vienen presentando en cada una de las instituciones educativas, proponer a la Secretaría de Educación el nombramiento del personal de docentes orientadores. Y es para responder que desde la Secretaría de Educación, desde el Departamento Norte de Santander, en reiteradas oportunidades se ha visitado al Ministerio de Educación Nacional, quienes son los encargados de la ampliación de la planta docente, y se ha solicitado de manera urgente el nombramiento de nuevos docentes orientadores, y sobre todo en establecimientos educativos donde solamente hay un docente orientador para 4.000 o 5.000 estudiantes.
Eso ya desde la Secretaría hemos venido solicitando en reiteradas oportunidades. ¿Para cuándo podemos contar con el documento? Bueno, estamos en los últimos ajustes a este documento y muy pronto lo estaremos haciendo entregar a través de una circular. Nos dicen que se necesita con urgencia, claro. Bueno, otra pregunta. Al negarle el ingreso a un estudiante mayor de 18 años, ¿se le estaría vulnerando el derecho a la educación? Bueno, es una pregunta que nos hacen acá. El negarle el derecho al negar el derecho a la educación de un estudiante mayor de 18 años sería mientras que se proponen las otras alternativas. Por ejemplo, al ciudadano en general se le debe garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Si tú tienes una oferta para el estudiante mayor de 18 años, pues obviamente le puedes negar la oferta que tienes en plan básico de educación en tu institución, pero si tienes educación para adultos, se la podrías ofrecer. Es todos Negársela, los modelos flexibles. que son los modelos flexibles, y podrías perfectamente ofrecérselos. Si no cuentas con él, deberías dejar claro por qué razón en tu PEI está muy definido que tú atiendes de 0 a 18 años. Si quieres, porque decides aceptar el reto de tener un estudiante mayor de 18 años, tu PEI tiene que establecer claramente cuál es la responsabilidad legal que asume el estudiante, que no va a estar acudido porque se representa solo, ya que es mayor de edad y tiene plena capacidad de ejercicio, así como las responsabilidades que asume la institución al tenerlo. Es muy importante que ese estudiante, no se trata de que ahora se cree la idea de que yo estoy diciendo que hay que negar el cupo, no, que tienes la facultad discrecional de decidirlo siempre y cuando tú establezcas claramente cuáles son las responsabilidades que tiene el estudiante al ingresar, porque efectivamente yo directivo docente, tengo la responsabilidad de tener estudiantes entre los 5 y los 18 años. Y con ello yo sé perfectamente hasta dónde llega la responsabilidad penal de tenerlos, pero no puedo responder por una persona mayor que no tenga las mismas responsabilidades establecidas que un adulto, que una persona con plena capacidad de ejercicio. Entonces, es muy importante que mi PEI tenga claras las reglas de juego frente a esa persona, si estás dispuesto a recibirlo. Si no, pues también estás dispuesto a asumir el riesgo de tener una persona mayor de edad sin que las reglas para esa persona estén claras, porque tú a esa persona no le puedes exigir que te lleve acudiente. Entonces, fíjate cómo cambian las reglas de juego para una persona mayor de edad que sea tu estudiante o que quiera ingresar. Otra cosa es que el estudiante cumpla 18 años estando estudiando en la institución. Eso es diferente, porque de todas maneras, ya teniendo claras las reglas de juego en el PEI, ya sabe él cómo cambia la situación, y esto por lo general nos pasa con los chicos de 10 y 11, pero que ya vienen completamente doctrinados, o que vienen ya completamente alineados con las reglas y las pautas de conducta y de comportamiento que están establecidas en la institución. Según lo dicho, se puede obviar del manual de convivencia el conducto regular. Según lo dicho, se puede obviar el conducto regular. Es más, yo quisiera que a mí me contaran todas las instituciones que no se establece como una exigencia del debido proceso el conducto regular, por cuanto es abiertamente violatorio de todo derecho. Yo quisiera que me contaran eso, porque considero que es abiertamente violatorio de todo principio de igualdad consagrado constitucionalmente, el hecho de que un estudiante sí o sí deba arreglar, cuadrar las diferencias y definir su problemática con personas con mucha más jerarquía, poder y mando.